Hace unos 5 años que empecé a preparar esta serie. Hace ya unos años empecé a tomar nota de algunas ideas y de vez en cuando a lo largo de estos años he ido elaborando, o sea que lo que vais a escuchar no es algo que se me ha ocurrido esta semana. Os lo digo porque vais a escuchar cosas que nunca habéis escuchado, posiblemente, y que os van a llamar la atención y que posiblemente vais a reaccionar, porque nuestra naturaleza humana es reaccionar cuando algo no me es familiar. Así es como somos los seres humanos. He estado muchas horas pensando en este asunto que voy a compartir y escribiendo. Seguro que 60 o 70 horas como mínimo, seguro. Aunque sorprenda alguna cosa que voy a decir, está bien reflexionada. Muy posiblemente no la vais a entender y es normal porque a mí me ha costado mucho tiempo. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos también algunas cosas para entender en qué momento estamos y quiénes realmente somos nosotros. En esta serie he dicho yo varias veces que para comprender el Evangelio hay que entender lo que ocurrió en el Edén. Y lo que ocurrió es algo más que simplemente la caída de la humanidad. Yo suelo decir que es la maldición de la serpiente, la maldición de la mujer, la maldición del hombre y la maldición de la tierra. Y mientras Dios nos quiere llevar al Edén antes del pecado, Satanás nos quiere mantener en el Edén del pecado. Esa es la diferencia. Hay un texto bíblico que no se suele mencionar mucho y que yo lo quiero traer aquí un poco a colación por el tema del Edén. Dice así el texto: si te has descarriado de tu marido, Jehová te haga maldición. Números 5, 20 y 21. Cuando una mujer dice aquí la palabra de Dios, se descarría de su marido, hay una maldición. Y Eva recibió una maldición. La mujer se apartó de su marido, adulteró espiritualmente y recibió maldición. Y mientras está bajo la maldición, tiene el espíritu de la serpiente. El pecado en el Edén es un poco el patrón de comportamiento de hombres y mujeres, y vamos a ver específicamente uno. Siendo que Adán no corrigió a Eva cuando ella pecó y cedió, ahora la tendencia natural del hombre es no corregir a la mujer y repite el mismo pecado. Y observar que cuando Satanás le dijo a Eva, si comieres del árbol, le dijo, de alguna forma le estaba diciendo que se iban a convertir en dioses. Esa fue una de las promesas falsas que se le hizo. Y de alguna forma Eva se convirtió en la diosa de Adán, porque le prefirió a ella antes que a Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, la mujer es su Dios. Y hay muchos hombres cristianos así. Son idólatras porque han sustituido a Dios por su esposa. Y cuando un hombre no encuentra su identidad y su propósito en la vida, se convierte a una mujer y a un demonio. Porque con cada maldición hay un espíritu que acompaña a esa maldición. Si la mujer es dominante y el hombre es débil, él se convierte en mayordomo de la mujer. Y el hombre en el Edén se sometió a la mujer y hoy sigue subyugado, aunque no lo crea. Por eso generalmente los hombres son los que van detrás de las mujeres. Y por eso este mundo de pecado es un mundo en realidad matriarcal, tal cual. Y fijaros que la elección de Adán fue Eva y el pecado. Esa fue la elección de Adán. Y a veces, a lo largo de este tiempo, para tratar de entender cómo es posible que este hombre tomara esta decisión, a mí solo me caben 3 respuestas. Número 1, a Adán le dio miedo perder a Eva y quedarse solo. Número 2, el pecado de Adán de alguna forma fue preferir la compañía de su mujer antes que la compañía de Dios, como hemos dicho. Y número 3, no creyó que Dios podía crearle otra mujer si se hubiera mantenido en el árbol de Dios. Así que es lo que ocurrió, que Adán recibió 2 maldiciones diferentes. La maldición de la tierra, que aparece en Génesis 3:17, la tierra está maldita, y es eso lo que se le dijo, porque Adán obedeció a una mujer, y el matrimonio es una maldición si el hombre sigue obedeciendo a la mujer. Y la segunda maldición, y escuchar bien este texto, porque es posible que nunca, por lo menos yo nunca había asociado una cosa con la otra. Hay un texto en 1 Corintios 6:16 que dice, escuchar bien, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, recibe su espíritu. El que se une con 10 rameras recibe 10 espíritus diferentes. En el caso de Adán, se unió con una ramera espiritual, porque adulteró espiritualmente, y recibió el espíritu de ella.
Así que cuando Eva pecó, se convirtió en una ramera espiritual porque adulteró espiritualmente. Y Adán recibió la maldición por desobedecer, en primer lugar, y la maldición de Eva al unirse con ella después del pecado. Así que la maldición se extiende desde el principio hasta hoy. La mujer nace con el espíritu de la serpiente y el hombre nace con el veneno de la mujer. Cuando un hombre está bajo el dominio de una mujer, está bajo maldición. Si la mujer es dominante y el hombre no lo permite, el matrimonio y el hogar se convierte en una batalla desde el primer día. O el Espíritu de Dios se traslada del hombre convertido a la mujer, o el Espíritu de Satanás de la mujer no convertida al hombre. Solo hay dos opciones, a no ser que uno de los dos esté convertido y entonces se convierta en una guerra. Fijaros que el apóstol Pablo va a decir, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No sé si os recordáis eso en 1 Corintios 15, 44. Cuerpo animal, cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que los hombres somos animales o los hombres somos espirituales. Y en este caso obviamente incluye hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando Adán obedeció a Eva, literalmente se convirtió en un animal. Dejó de ser un hombre espiritual. Decía el filósofo griego Sócrates que cuando no tuviera impulsos sexuales se liberaría de su fiera salvaje. Hablaba de una fiera salvaje. El apóstol Pablo habla de animales. En 2 de Pedro 2 dice el apóstol Pedro compara a los hombres sin espíritu como animales irracionales. Podemos leer también en Judas que habla de hombres impíos que son como animales irracionales, Judas 4 y Judas 10. Así que todo hombre por herencia del pecado nace esclavo de una mujer, muchas veces de la madre y luego de la esposa. Pero cuando este hombre animal no es refrenado, se convierte en un monstruo, literalmente. Un hombre puede convertirse en un monstruo, en un animal que puede hacer mucho daño. Obviamente desde el Edén el pecado ha degradado todo en el ser humano, incluido la sexualidad. Dios creó la sexualidad antes del pecado y Satanás la pervirtió después del pecado. Así que en el Edén el hombre corrompió la imagen de Dios y el hombre representa el sexo débil en realidad. Fijaros hasta qué punto esto ha trascendido en la sociedad, que cada año se mueven 100.000 millones de dólares en pornografía y otros 100.000 millones de dólares en prostitución. Una de las industrias más grandes del planeta, esta. Así que los hombres de alguna forma nacen adictos del sexo y las mujeres nacen con deseos de dominación y utilizan el sexo como su mejor arma. El hombre subyugado sexualmente a una mujer es adicto. Y la adicción del sexo es una posesión oculta en realidad. Por eso el hombre adulto vive desesperado por una mujer porque quedó esclavizado desde el primer pecado. El apóstol Pablo también va a decir, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Recordáis eso? Y ese versículo también se puede leer, no os hagáis esclavos de las mujeres, porque incluye a ambos. 1 Corintios 7, 23. Satanás lo que nos está diciendo hoy es, quédate en mi árbol, sigue pecando y cuando Jesús venga te llevará al cielo. Cuando en realidad lo que Dios quiere es, vuelve al árbol de la vida y allí te voy a recoger cuando vuelva por segunda vez. Esto tiene tanta trascendencia que yo he estado repasando un poco la historia bíblica y cómo la perversión sexual ha afectado a lo largo de la historia en la Biblia. Fijaros que desde el principio, desde Eva y Adán, se habla que uno de los motivos por los cuales vino el diluvio es porque las hijas de los hombres se unieron con los hijos de Dios. Una perversión sexual es uno de los motivos por los que viene un diluvio a este planeta. Si seguimos avanzando en la historia, vamos a Génesis 34 y vamos a ver que hay un hombre llamado Siquem que viola a Dina por no refrenar sus impulsos sexuales. Y luego los hermanos, como respuesta a esa violación, van a destruir a todos los hombres que estaban involucrados con ese acto. Si seguimos avanzando, en Éxodo 32 vamos a encontrar una orgía en el Sinaí dentro del pueblo de Dios. Más adelante tendremos en Números 25, cuando después de 40 años Israel va a entrar en Canaán, estamos hablando del pueblo de Dios, dice que los príncipes
una buena parte de los dirigentes que se suponía que iban a entrar en Canaán para poder combatir y tomar posesión, hubo un gran adulterio colectivo. Y eso provocó que muchos murieran porque Satanás había provocado en esos hombres un deseo de unas mujeres, hubo un adulterio y hubo una matanza de todos aquellos que entraron, digamos, a formar parte de ese pecado. Y hubo un retraso en la entrada a Canaán por un pecado sexual. Y esa historia se volverá a repetir otra vez, como está previsto. Pero bueno, podemos seguir avanzando. Fijaros, Sansón y Dalila en el libro de los jueces. Había un problema sexual. Jezabel y Acab. Había un problema también sexual. Jezabel era una mujer que dominaba al rey Acab. Jezabel era la mujer que representa a la serpiente. Acab se suponía que era el rey de Israel. David y Betsabé. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Ya se describe eso, ¿no? En 1 Reyes 11. Seguimos avanzando. En el libro de Esdras, mujeres extranjeras israelitas, mujeres amonitas y moabitas con los israelitas, en el libro de Nehemías. En el libro de Isaías, mujeres que dominan al pueblo. Luego tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Herodes y Herodías, un hombre dominado por una mujer que le pide que le corte la cabeza a un profeta. El adulterio de los dirigentes de Israel, supuestamente con María Magdalena, quien estaban acusando, y ellos mismos estaban participando. Pero Jesús les dice, el primero de vosotros que no tenga este pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de los dirigentes tiró una piedra porque ellos estaban viviendo en pecado. Y el pecado era el pecado del adulterio. Y si vamos a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5 se habla de un incesto. Y en 1 Corintios 6 se habla de una fornicación con rameras. Y todo esto que estoy mencionando es dentro del pueblo de Dios, supuestamente. Y curiosamente la historia de este mundo termina con la gran ramera, que dice todo el mundo va a estar bajo su influencia. O sea que desde el principio de la historia hasta el final de la historia, toda la historia de la humanidad ha estado marcada por una perversión sexual natural en el ser humano hombre, que no es capaz de dominar, porque en realidad, si no se ha convertido en hombre, es un animal sexual. Y el pecado sexual no es algo solo históricamente bíblico. Recuerdo hace unos días atrás, pocos días atrás, quizás 3 semanas, que un hombre vino a verme, un hombre bien fuerte, un poco más mayor que yo, pero con mucha fortaleza se supone. Y este hombre vino a verme porque se supone que estaba muy agotado y quería ver qué podía hacer, porque cuando yo le empecé a preguntar, descubro que este hombre tiene relación con 5 mujeres diferentes. Cada mes tiene relación con 5 mujeres diferentes en varias ocasiones. Y este hombre estaba literalmente atrapado en lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? Bueno, yo intenté ayudarle, pero no era algo fácil. Un hombre que obviamente para mantener este ritmo de vida tenía que trasnochar. Y curiosamente, días después de venir a verme a mí, fue al hospital. Le encontraron un cáncer en el hígado y le encontraron una metástasis en todo el cuerpo. Y hace pocos días atrás ha muerto. Fijaros, un hombre dominado completamente. Por cierto, cuando se iba de mi consulta le decía, tú has recibido poco cariño cuando eras niño. Y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas, porque me dijo, sí, un hombre con poco cariño va a buscar cariño en las mujeres. Pero claro, estaréis pensando, pero esas cosas ocurren fuera de nuestra iglesia. En nuestra iglesia no, somos gente más espiritual, ¿verdad? Bueno, tenemos una menor aquí y no puedo entrar en detalles, pero por lo que yo he visto personalmente, he conocido pornografía pastoral, he conocido fornicación bautismal, adulterio evangelístico y violación cristiana. Esas 4 cosas son casos reales que yo he conocido, que podría daros algunos detalles, pero no puedo hacerlo. Fijaros que parece algo cristiano, ¿eh? Pornografía pastoral. La mujer de un pastor me llamó enferma hace años atrás, con una enfermedad, preguntando, me confesó que su marido tenía un problema. Pero el sábado todos los hermanos estaban muy contentos con lo bien que predicaba. Y así, todo lo demás que he mencionado, sin entrar en los detalles,
son cosas que están ocurriendo hoy dentro del pueblo de Dios. Porque desde el Edén tenemos un problema. Todos y cada uno de los matrimonios en este mundo son como Adán y Eva antes del pecado o después del pecado. En el primer caso el hombre es la cabeza, en el segundo caso la mujer es la cabeza. En un matrimonio santo en realidad la mujer es la que se une al hombre. En un matrimonio carnal el hombre se une a la mujer. Por eso hay que distinguir entre la sexualidad espiritual que Dios creó antes del pecado y la sexualidad carnal, que es lo que más se practica hoy, incluso entre los cristianos. Si cada uno de los hombres y mujeres hoy nacemos pecadores, el matrimonio debe ayudarnos a restaurar nuestra naturaleza antes del pecado. El matrimonio yo creo que es un medio de salvación que trata de llevar la pareja a Dios, o debe por lo menos, es el vehículo hacia la eternidad. En el caso de solteros, divorciados y viudos, tienen que hacer el viaje solos, es más difícil. Y para que eso sea posible, tiene que haber una liberación espiritual. No puede haber un matrimonio santo si no hay una liberación espiritual. No puede haber un cristiano que pueda vivir sin estar dominado por sus propios impulsos si no ha habido una liberación. Y me imagino que suenan las palabras de Jesús, la primera vez que predica dice: he venido a poner en libertad a los cautivos. Eso incluye los cautivos espirituales, los cautivos sexuales y de cualquier otro pecado. Dios viene a liberarnos. En realidad viene a liberarnos porque, como antes decía, el hombre no convertido es esclavo de su mujer, independientemente de la edad que tenga, Y la mujer no convertida es una persona bajo una influencia, y el hombre en realidad es como un pequeño animal o un chimpancé dominado a su gusto. La teoría de la evolución sugiere que venimos del mono, y yo creo que se puede creer que Adán fue el primer mono, porque Eva hizo de Adán un chimpancé en realidad. Pero las verdaderas mujeres no buscan un chimpancé para entretenerse. Lo que buscan es un sacerdote que las lleve a Cristo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Dios tiene que liberar a hombres de la desesperación de una mujer, y solo si se convierten serán libres de la esclavitud femenina. Y el verdadero hombre es aquel que no depende de una mujer. Adán era un hombre antes de que Eva fuera creada. Adán no fue hombre cuando Eva fue creada, antes. Así que en la medida que un hombre crece a un estado mental perfecto, en realidad se vuelve menos activo sexualmente. Por eso en 1 Corintios 7:5 se nos recomienda hacer ayuno sexual. ¿Me diréis qué? ¿Ayuno sexual? Dice que es bueno apartarse las parejas por un tiempo para la oración, eso es ayuno sexual, para luego volver a unirse, siempre que los dos estén de acuerdo. Nunca negarse el uno al otro, pero es eso así. Por eso en ese mismo capítulo de 1 Corintios 7, el capítulo empieza con las palabras que menos les gusta a los hombres escuchar de la palabra de Dios, que es: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Pero yo nunca he escuchado predicar a alguien de este texto. El hombre como sacerdote y guía espiritual de la pareja es la restauración del Edén antes del pecado. Ahora, para eso tiene que haber una conversión, porque el hombre en el Edén perdió la cabeza y solo un milagro de Dios se la puede devolver. Por eso Jesús va a repetir 3 veces a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Ningún hombre va a ser un buen marido si no está convertido, y ninguna mujer va a ser una buena mujer si no está convertida. Así que cuando el hombre se convierte, deja de obedecer a la mujer para ser feliz. Y solo la conversión coloca al hombre en la misma posición de libertad y autoridad que tenía Adán antes del pecado. Y entonces, cuando los dos están convertidos, el acto sexual pasa a ser de una droga para un hombre no convertido a un acto de amor. Y cuando el hombre se convierte y vuelve a Dios, recupera la dimensión de la sexualidad. Hasta entonces, la actividad sexual es animal. Y cuando la mujer es convertida, deja de ejercer dominio sobre el hombre, porque no es lo que Dios le pide que haga. Le pide, como vimos en las 2 leyes de la mujer, que su voluntad sea para su marido y que su marido sea su guía espiritual, no que lo domine. Y esa mujer entiende que Dios creó el sexo no como un medio para dominar, sino como símbolo de amor y unidad física, mental y espiritual. Así que
todos los que estamos aquí estamos repitiendo el Edén. O el Edén antes del pecado, o el Edén después del pecado. La diferencia es que o estamos bajo el árbol de Dios o estamos bajo el árbol de la serpiente. Y la diferencia es que en realidad solo cuando una persona ha sido convertida pasa del árbol de la muerte de la serpiente al árbol de la vida. Mientras no haya una conversión en nuestra vida, seguimos en el árbol de la serpiente. Pregunta que yo os hago es, ¿ha ocurrido ya en nuestra vida eso? ¿O seguimos en esclavitud? Porque para que esto ocurra hace falta conocer un tercer árbol. Y vosotros diréis, ¿un tercer árbol? En el Edén solo había 2 árboles. ¿Sabéis que hay un tercer árbol? Por lo menos yo he descubierto un tercer árbol que no conocía. Y la semana que viene os voy a decir cuál es ese tercer árbol. Que Dios nos ayude a entender que desde el pecado original nacemos esclavos del pecado. Y que todo lo que necesitamos cada uno, hombres y mujeres, es un milagro de Dios para convertirnos y para entrar en el plan de Dios original antes del pecado. Que eso pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas y que tanto hombres como mujeres, todos los que estáis aquí, y yo incluido, podamos ser realmente convertidos a lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Amén.